Are we waiting for anyone? ¿Estamos a la espera de alguien que tiene que estar aquí? ¿No? Okay, give me a signal when you're ready. Muy bien, indíquenme cuando están listos. Mr. Gerardo, welcome. Bienvenido, señor jurado. Gracias por estar aquí. Tiene una declaración de testigo ante sí sobre la mesa. Le agradezco si lo puede leer para que consten actas. Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Thank you. Gracias. Doctora Heber, Macanas. Gracias, señor presidente. Estamos repartiendo las carpetas en este momento y luego vamos a formularle algunas preguntas, señor jurado. Okay. Could you please look at the document behind? ¿Puede consultar el documento detrás del primer separador en la carpeta, por favor? ¿Reconoce el documento? Declaración. No se oye. Could you speak closer to the mic? Sí, puede acercarse al micrófono. ¿Su declaración se fundamenta en su conocimiento personal y su experiencia personal? Is there anything ¿Hay algo que desearía corregir en su declaración? Quisiera hacer dos correcciones. En el punto 2, quisiera agregar que además de lo que allí se indica, he sido profesor en la Universidad de Costa Rica por más de 20 años. Y en el punto 13, donde dice que la consulta enviada por el ministro en el 2003 y 2005 me fue asignada aleatoriamente por el Procurador General, tal y como se me asignaban muchas otras consultas. Quiero hacer la aclaración de que eso ocurrió así en relación con la consulta del 2003, no con la del 2005, que me fue asignada por haber hecho yo la consulta anterior del 2003. Where are you currently working? ¿En dónde trabaja actualmente? Trabajo en el SINAC. And what is your position? ¿Y cuál es su cargo? El director ejecutivo. For how long have you held? ¿Durante cuánto tiempo ha tenido este cargo? Del 2014. ¿Y cuál era su actividad laboral antes de ocupar el cargo actual? Procurador en la Procuraduría General de la República y, como indiqué anteriormente, además profesor en la Universidad de Costa Rica. Could you please describe? ¿Puede describir, por favor, su trabajo en la Procuraduría? Procurador, me toca hacer pronunciamientos ante consultas que elaboran o ponen o hacen los diferentes entes de la administración pública. Represento al Estado en juicios y hago informes ante la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes. Thank you. Could you please Gracias. ¿Puede describir, por favor, su trabajo en la SINAC o el SINAC? Bueno, en el SINAC, como dije anteriormente, tengo el puesto de director ejecutivo. Eso implica que tengo que ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, que es
como una especie de junta directiva del sistema. Además, me corresponde supervisar el trabajo de los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva y dirigir el trabajo en general del sistema. Could you please describe your ¿Puede describir sus antecedentes educativos, por favor? Tuve mi licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica y luego obtuve un doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. please ex- ¿Sí puede explicar, por favor, las funciones principales de la Procuraduría? De la Procuraduría, tal y como lo indica su ley orgánica, son evacuar consultas como órgano consultivo superior de la administración pública, representar al Estado en juicios e informar ante la Sala Constitucional sobre las acciones de inconstitucionalidad que se presentan con las leyes. En ese sentido, la Procuraduría es un órgano asesor de la Sala Constitucional, que es el Tribunal Constitucional costarricense. while working at the Pro- Cuando trabajaba en la Procuraduría, ¿usted trabajaba en la elaboración de opiniones respecto de la interpretación de la ley de parques del año 95? Hice 2 pronunciamientos. could you briefly summarize ¿Podría resumir brevemente la posición de la Procuraduría respecto de la ley del año 95 sobre parques? Sí, muy brevemente, la opinión que yo emití en el 2004 y también en el 2005 fue una respuesta a una consulta que hizo el entonces ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, en relación con la interpretación sobre todo en particular, del artículo 1 de la ley que creó el Parque Marino Las Baulas en 1995. La pregunta que se hacía en ese momento era si en esa disposición, en el artículo 1, había o no un error en la utilización de la expresión aguas adentro. Hice un análisis jurídico de lo que disponía el artículo 1. Encontré que el artículo sí contenía un error porque tenía 2 disposiciones contradictorias. Por un lado, estableció unas coordenadas en relación con la línea paralela que discurre a la costa, según la cual esa línea discurría tierras adentro. Pero por otro lado, usaba la expresión aguas adentro para describir esa misma línea que va a lo largo de la costa. Eran 2 disposiciones contrarias, no se podían aplicar al mismo tiempo, una tenía que excluir a la otra. Por la vía de la interpretación, así lo juzgué en ese momento como adecuado, interpreté la norma en el entendido de que, en atención a la finalidad de creación del parque, que era la protección de los sitios de anidación de la tortuga baula, y en atención a otras disposiciones del parque, la manera más correcta de interpretar ese artículo era ateniéndose a lo que establecían las coordenadas, que establecían que la línea paralela a la costa tenía que discurrir necesariamente por la costa para que el parque tuviera una porción marina, una porción terrestre. were the opinions by ¿Los dictámenes o opiniones jurídicas eran vinculantes? La primera no es vinculante en un sentido estricto porque no lo era para el órgano que consultó. La segunda sí. Sin embargo, ambos, por ser pronunciamientos de la Procuraduría, integran la jurisprudencia administrativa y sirven de guías de acción para la administración pública. were the opinions made public ¿Las opiniones fueron dadas a conocer al público en el momento? Dados a conocer porque las opiniones de la Procuraduría se publican en una página web oficial de Costa Rica, que es el Sistema Nacional de Legislación Vigente, que pertenece al Sistema Costarricense de Información Jurídica. and when with ¿Y cuándo se publicaron? Una vez que son comunicadas, esto se publican. ¿Podría brevemente explicar las funciones esenciales y principales del SINAC? Sí, el SINAC tiene por ley la competencia de proteger la vida silvestre, los recursos forestales, las cuencas hidrográficas y administra las áreas silvestres protegidas. are you
¿Está usted familiarizado con la oficina de la Contraloría? Sí. ¿Cuáles son las responsabilidades generales de la oficina de la Contraloría? Bueno, la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y tiene como función el control y fiscalización de la hacienda pública. ¿Sabe usted del informe de la Contraloría emitido en el 2010 acerca del Parque Nacional Las Baulas? Sí, lo conozco en términos generales. ¿Sabe usted que el informe hizo algunas recomendaciones y en respuesta SINAC suspendió los procedimientos de expropiación que monitorea y vigila? Sí, conozco las recomendaciones que hizo la Contraloría y tengo entendido, porque eso ocurrió antes de que yo asumiera las funciones, que eso implicó la suspensión de los procesos administrativos que se estaban llevando a cabo. ¿Cuál es la situación actual del cumplimiento de la SINAC con las recomendaciones de la Contraloría? Al momento se han cumplido buena parte de ellas, aunque quedan algunas por cumplir todavía. Gracias, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Señor Cooper. Muchas gracias, señor jurado. Yo me llamo Jeff Cooper, soy el abogado por la demandante. Y quisiera comenzar con las opiniones. Usted verá que tiene una carpeta blanca ante sí y si usted podría poner esa carpeta blanca, si lo puede poner frente a sí, porque nos vamos a referir a algunos de esos documentos. Por favor, vea el separador 24. Esta es la opinión a la cual usted se refirió en su testimonio del 12 de febrero de 2004, ¿correcto? Esta es otra opinión jurídica. Bien, lo voy a corregir, pero entre tanto, si por favor podría ver el separador 25. Y voy a retroceder de un paso. Si estoy en lo cierto, este documento del 5 de mayo del 2003 era la solicitud original solicitando una opinión sobre los límites del parque. Okay. Bien. Entonces voy a comenzar con este documento. Yo solamente tengo la traducción en inglés, señor, pero en apoyo al trabajo realizado por usted, la solicitud incluía 5 consideraciones. Y las 5 consideraciones, en cuanto aparecen en esta carta, estaban en apoyo de los límites del parque tierra adentro, ¿es correcto? Con relación a esta solicitud, creo estar en lo cierto pensar que no estaba conforme al procedimiento indicado y que no incluía un estudio jurídico por el Departamento Legal del Ministerio.
emisión de un dictamen obligatorio no tenía el requisito indispensable, que es un criterio legal del Departamento Legal del Ministerio del Ambiente. Siempre se pide siempre se solicita, cuando viene una consulta, para que ésta tenga efectos vinculantes, que se adjunte un criterio legal del Departamento Legal del órgano respectivo, fijando una posición sobre la interpretación que se está pidiendo, o la consulta que se está haciendo. A mi entender de la ley de Costa Rica es que en todo caso debe haber un estudio jurídico o legal que apoye una consulta, ¿no es así? Es exactamente así. Hay dos tipos de pronunciamientos que hace la Procuraduría. Aquellos que tienen carácter vinculante para el órgano que está haciendo la consulta y que se identifican con una letra C y que se conocen como dictámenes, que son los que requieren de una opinión, un dictamen previo legal del órgano que hace la consulta, y aquellos que se conocen como opiniones jurídicas y que se identifican con la letra OJ. Estos pronunciamientos, que se hacen también en la Procuraduría, son parte de la costumbre administrativa que se realiza ahí, de la actividad de la Procuraduría, no tienen carácter vinculante. Las opiniones jurídicas muchas veces se hacen cuando por alguna razón viene una consulta como la que vino en esa ocasión, que por su importancia y por la jerarquía del funcionario que le está haciendo, que era un ministro de gobierno, siempre se le da una respuesta, pero sin carácter vinculante, a través de un pronunciamiento de este tipo. No es nada contrario a la costumbre normal de funcionamiento de la Procuraduría y es perfectamente legal. ¿Podría usted mirar en el separador 28? Esta es su carta del 4 de marzo 2004 al Ministerio. En el segundo párrafo, a mitad del párrafo, usted habla de la ley orgánica y en inglés, según la traducción, dice que en principio esto significa que la consulta que no venga acompañada de la opinión de la asesoría legal respectiva no puede ser evacuada. Leer. ¿Me permite leerlo? Eso dice, en principio, pero agrego que, sin embargo, ha sido práctica de este órgano consultivo que cuando el tema lo justifique se emita una opinión jurídica no vinculante. Sí, aprecio eso, lo acepto, pero a mi entender, las solicitudes aquí eran las mismas para una opinión, pero sin estudio legal, entonces la respuesta no podía ser vinculante. ¿No es correcto esto? Por eso le he dicho yo que la primera respuesta no es vinculante, no era vinculante para el ministro, y eso es lo que se le había indicado. Tiene importancia porque forma parte de la jurisprudencia administrativa y debe ser tomada en cuenta como una guía de acción, pero no tenía carácter vinculante, por eso se emitió como una opinión jurídica y no como un dictamen. Recuerdo la diferencia que había hecho anteriormente entre los dos tipos de pronunciamiento. Este tuvo que emitirse como un pronunciamiento, como opinión jurídica y no como dictamen. Si usted mira el separador 27, si entiendo correctamente, esta carta es la carta que usted envió en respuesta a lo que acabamos de ver en el separador 28. La carta que estoy viendo es la carta a la cual yo contesté en la carta anteriormente analizada. Esta carta adjunta un estudio jurídico
de fecha 24 de febrero del 18 de febrero del 2004. Si ve usted la segunda página que está en este separador. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo que este estudio legal establece las 5 consideraciones que se encontraban planteadas en la solicitud del 5 de mayo del 2003? Y si, para tratar de entender esto, vuelvo al separador 28, la carta del 4 de marzo, pedía una nueva solicitud antes de que pudieran emitir una opinión vinculante. ¿Es correcto esto? Quisiera aclarar, bueno, en esta carta que yo le dirigí al ministro, contestándole la carta anterior, lo que le indico es que él no puede enmendar el error que se había cometido en la primera consulta. Él en la consulta, hace la consulta y de una vez fija una posición, hace su propia interpretación de la ley de parques. Lo que pasa es que la ley de la General de la Procuraduría pide que sea con un dictamen elaborado por el Departamento Legal del Ministerio. No basta que el ministro dé su opinión, por eso no se le aceptó. Él luego pretende, o pretendió en su momento, que adjuntando el criterio legal a posteriori se le diera carácter vinculante a la primera opinión. Y yo le contesto que ya no se puede, que ya a posteriori no puede ser. Y eso es todo lo que le indico, pero que siempre el pronunciamiento le puede servir como una guía de acción porque forma parte de la jurisprudencia administrativa. Entonces, esto se fijó y, como usted dijo en su testimonio antes, emitieron una opinión vinculante que tenía el mismo efecto que la primera opinión, ¿no es así? Sí, lo que hizo el ministro, al final de cuentas, fue hacer las cosas bien como las tenía que haber hecho desde el principio. Hizo la consulta y adjuntó un criterio legal de su departamento legal. La consulta fue admitida. Quiero aclarar que yo no resuelvo la admisión de las consultas. Eso lo hace el Procurador General. La consulta fue admitida, me fue dada a mí para que yo hiciera el borrador y procedí a hacer un segundo pronunciamiento que ahora sí podía salir como un criterio vinculante para el ministro. Esa es la diferencia. Es vinculante para el ministro el segundo criterio. Tengo razón, señor, al decir que no existían diferencias significativas entre la primera y la segunda opinión. En cuanto al fondo, no, porque yo lo que hice fue transcribir la misma análisis legal, prácticamente hice una copia de lo que había dicho anteriormente y le agregué un argumento más a la segunda opinión. Ahora, veamos las dos opiniones y quizás sería mejor tener la carpeta que identificó antes. Si usted tiene la carpeta, por favor vea el separador 3 en la carpeta negra. ¿Esta es la opinión del 10 de febrero de 2004? Now, Ahora,
Hemos visto la solicitud del 2003, a la cual se refiere al inicio de esta carta del 10 de febrero de 2004. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo que las consideraciones manifestadas en la carta del 5 de mayo de 2003 están incluidas en su opinión? ¿A qué se refiere con incluidas? Bien, que las consideraciones que le fueron remitidas a usted son cuestiones que están reflejadas en su conclusión y en su opinión al concluir de que existía un error en los términos empleados en el artículo 1. Como dije anteriormente, las opiniones, las consultas tienen que venir con un criterio legal. En el primer caso no venían con criterio legal, sin embargo en la carta en que formula la pregunta el ministro, él fija una posición. Esto es el trámite normal a la hora de elaborar una consulta. Las consultas no son una simple pregunta, sino que viene la pregunta con una opinión sobre cuál puede ser, digamos, la interpretación. A veces el pronunciamiento que uno hace coincide con lo que se ha manifestado en la consulta y a veces no coincide. En este caso hubo algunas coincidencias, pero no fue el mismo razonamiento jurídico. Quiero entender a través de mis preguntas qué trabajo realizó usted para completar su primera opinión. ¿Hizo referencia usted a cualquier otra consideración, además de las que estaban reflejadas en la carta del 5 de mayo de 2003? Sí, por supuesto. Analicé las competencias que tiene la Procuraduría para abordar una pregunta como la que se le estaba haciendo. Consulté el expediente legislativo que le dio trámite al proyecto de ley y tuve una reunión con el director del Instituto Geográfico Nacional para aclarar el tema de las coordenadas y para ver si efectivamente, siguiendo esas coordenadas, la línea que discurre paralelamente a la costa incluían o no una porción terrestre, es decir, si incluían o no la playa. Hice esas fueron, digamos, las labores básicas que hice. Del resultado de la reunión con el director del Instituto Geográfico Nacional, según lo que él me dijo en ese momento, siguiendo las coordenadas, esa línea paralela a la costa discurría por la playa. Eran 125 metros tierra adentro. Vamos a llegar a eso dentro de un momento, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Hay referencia alguna, y yo no veo referencia en su carta del 10 de febrero de 2004, a la historia de la ley y su transcurso por la Asamblea Legislativa? Sí, de lo que yo recuerdo hay una referencia, se habla de cuándo fue aprobada en comisión y en qué momento se le introdujo, se hizo la moción para introducir la expresión aguas adentro. Mr. Cooper, may I just... Si me permite interrumpirle, señor Kaufer, quiero aclarar algo con relación a este documento que estamos viendo. Es un documento que es una pieza producida por la demandante y está en el separador 3 y se supone que debería estar la traducción al inglés y luego su versión original en español. La versión en inglés tiene 6 páginas, mientras que el original español tiene 22 páginas. Entonces, simplemente quiero preguntar si el documento que ha sido... Estoy consultando el documento presentado electrónicamente y veo que es lo mismo. Quiero entender entonces claramente cuál es la diferencia entre la traducción al inglés y el documento original español, ya que parece estar en desacuerdo. No sé si esta es una pregunta que usted puede contestar, señor Kaufer, o si es quizás una pregunta que le tengo que hacer a la demandada. Pero como usted en este momento tiene el micrófono, le voy a hacer esta pregunta primero a usted y si no me lo puede aclarar, le haré la pregunta a la demandada.
No, señor presidente, esa era una de las preguntas que yo también iba a formular. Pero si me permite, le quiero dedicar unos momentos a este tema primero y luego veremos la cuestión del documento. Y simplemente para que estemos en la misma hoja, yo estoy utilizando el documento que está en el separador 3 de la carpeta negra de la demandada. El presidente dice, sí, me estoy aclarando a eso. Quiero aclarar, está en el separador 3, pero es el documento C001T presentado por la demandante. Sí, estoy viendo eso, pero también viendo lo que la demandante ha preparado y no hay concordancia entre los documentos. Sí, entendido. Bien, aclaremos eso. Señor jurado, la primera parte es una traducción al inglés y está el original español. Está después de la hoja celeste que está en el separador 3. Y le pregunto si este documento español es el texto completo de su nota del 10 de febrero de 2004. El testigo debe encender su micrófono. Lo voy a revisar. Parece que es el documento completo, sí. Le voy a hacer algunas preguntas entonces. Cuando usted preparó esta opinión, ¿sabía usted que en el comité del Congreso se había hecho una enmienda al proyecto de ley que era parte de la ley de 1995 que hablaba de la referencia aguas adentro en la descripción de los límites paralelos a la costa? Sí, yo estudié el expediente para varios motivos, para conocer el proceso de creación de la ley, para determinar los objetivos en la creación de la ley y en el proceso de creación de la ley, en la primera sesión de la comisión plenaria que conoce el proyecto de ley, ya una vez pasado la revisión en la Comisión de Ambiente, que es una comisión especial permanente, donde se le hacen todas las reformas más importantes al proyecto de ley, cuando ya llega la última etapa, en el último momento de aprobación, hay una moción que introduce la palabra aguas adentro, ¿sí? And that term ended up being part of the 19... Y ese término se utilizó como parte de la ley de 1995. From your Y de lo que usted vio en las minutas del comité, ¿es correcto decir que eso lo añadieron ya que fue parte de la discusión de que el comité no quería preservar la porción terrestre detrás de la zona pública de los 50 metros? ¿No es así? Anteriormente, esa moción se introdujo en la etapa final de aprobación de la ley, por lo que se desprende de las actas legislativas. No hubo mayor discusión, hubo nada más una presentación de la moción, una votación, la aprobación y luego una intervención de otro diputado explicando por qué habían votado de esa manera. El propósito de la enmienda era desplazar el límite del parque y hacerlo aguas adentro, ¿no es cierto? Según la moción que presentó el diputado que hizo esa propuesta, la intención era que la línea que discurría alrededor de la costa discurriera aguas adentro, eso es cierto.
Now, Ahora, con relación a la referencia que ha hecho usted de las coordenadas, hay solo 2 puntos que están mencionados en la ley de 1995 como coordenadas, ¿no es así? Sí, son 2 puntos. Y en relación al área definida como a lo largo de la costa, habría 4 esquinas para que cubra el área. Yo no soy geógrafo. Es un aspecto técnico sobre el cual yo no tengo conocimiento. Como le digo anteriormente, yo consulté el significado de las coordenadas con el director del Instituto Geográfico Nacional para saber si esa línea, tal y como estaban establecidas las coordenadas, transcurría aguas adentro o tierra adentro. Y según lo que me explicaron en ese momento, y han hecho otros técnicos, otros geógrafos y otros topógrafos, según esas coordenadas discurre tierras adentro. Es contradictorio con la expresión aguas adentro. Además, son las mismas coordenadas que tenía el decreto del 91, y sobre eso no había ninguna duda de que era tierra adentro, son las mismas coordenadas. Entiendo y creo que hemos llegado al punto que solo hay 2 coordenadas. Y la manera en que se describe la ley del 91 serían 2 coordenadas tierra adentro y luego las esquinas definidas por la parte en tierra adentro no estaba descrita por coordenadas, ¿es correcto? Pregunta, perdón. Si recuerda usted, la ley del 91 hizo las mismas coordenadas, pero no es exactamente exacto, pero también en el 91 se dieron 2 coordenadas, ¿no es así? De lo que recuerdo, son las mismas coordenadas, sí. La ley del 95 amplió el parque hacia el norte para incluir ventanas. De lo que recuerdo, sí incluyó el Playa Ventanas. Tendría que leer el texto de la ley del 95 para estar seguro. Le quiero preguntar, ¿usted preguntó si había un mapa oficial del parque en el 2004? Se me informó que no había mapa oficial. Volviendo entonces a mi pregunta, y quizás me lo pueda contestar o quizás no. Yo le estoy sugiriendo, señor, que lo que hizo el comité fue utilizar 2 coordenadas y cambiando las referencias de tierra adentro a aguas adentro, crearon un área que tendría 4 esquinas y que sería un área aguas adentro. Hay otros aspectos de ese artículo que indicarían que no podía ser aguas adentro o que no tendría ningún sentido que fuera aguas adentro. Si entendiéramos que la línea discurre aguas adentro 125 metros de la pleamar ordinaria, entonces ese sería el inicio del límite este del parque, con lo cual el límite oeste serían 125 metros, luego creando una franja de 125 metros en mar. Pero el propio artículo dice que todas las aguas territoriales de la bahía Tamarindo son parte del parque. ¿Qué sentido tendría crear una franja de 125 metros cuando todas las aguas de Tamarindo serían parte del parque? Es decir, el parque en realidad estaría empezando en la línea de pleamar ordinaria y se extendería 12 millas tierra adentro, si tomamos eso en cuenta. Eso también apoya la tesis de que los 125 metros tenía que ser tierra adentro, porque se estaba manteniendo una porción terrestre. Crear una porción de 125 metros en un parque que de por sí tiene
todas las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo, porque llega hasta las 12 millas, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, no solamente es el tema de las coordenadas, es que había que interpretarlo así. Otra manera de interpretarlo es que el parque se iniciaba 125 metros de la primera ordinaria tierra adentro, perdón, aguas adentro, y que llegaba, y que ese era su límite este, y que su límite oeste eran las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo, que también era una interpretación que no tendría mucho sentido, porque entonces el parque terminaría 125 metros antes de la primera ordinaria, habrían 125 metros desprotegidas y luego las tortugas tendrían que llegar a la playa y anidar en los 50 metros. No tiene ningún sentido haber hecho eso. Es decir, evidentemente, la introducción de la palabra aguas adentro creaba un error en la descripción del parque que era totalmente contradictorio con las coordenadas, con las otras disposiciones del artículo, por ejemplo, que incluían las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo, y además con el propósito mismo de la ley, que era crear un parque donde se protegieran los sitios de anidación los sitios de anidación de la tortuga baula. Si bien la tortuga baula anida en ese espacio de 50 metros, hay que entender claro que esos 50 metros, que según la versión, según la cual el parque no tenía porción terrestre, era solo marino, esos 50 metros son propiedad pública, pero si no están incluidos en el parque, el régimen jurídico de esa propiedad pública no es de protección. El régimen jurídico de los 50 metros de propiedad pública es el de una ley que se llama Ley de la Zona Marítimo Terrestre, que es una ley que no tiene como objetivo principal la tutela ambiental. Es una ley de promoción del desarrollo turístico. Es decir, esos 50 metros son de libre tránsito y de uso público. Eso no puede ser compatible con la creación de un parque. Entonces, si nosotros aceptáramos la tesis según la cual la línea empezaba, la línea imaginaria eran 125 metros tierra adentro, las tortugas no tendrían protección alguna en la anidación. Absolutamente ninguna en tierra, ni siquiera en los 50 metros, porque los 50 metros, eso, como repito, no son una zona de protección ambiental, son simplemente propiedad del Estado. Pero allí la gente puede pasar libremente, es de uso público, el régimen jurídico de esos 50 metros no es de protección ambiental. Esas fueron las consideraciones que me llevaron a mí a determinar que si había un error en la redacción del artículo primero, no era en las coordenadas, no era en haber mantenido todavía el mar territorial de la bahía de Tamarindo como parte del parque. El único error que había que podía haber en ese artículo era aquel que hablaba de las aguas adentro. Y además es un error consistente en la manera en que se tramitó el proyecto de ley. La discusión profunda y detallada de un proyecto de ley en el proceso legislativo se da en la fase en que el proyecto de ley está en la Comisión de Ambiente, que es donde se reciben las opiniones de todos los expertos, los órganos que se consultan sobre el proyecto de ley. Ahí se le hacen las enmiendas básicas y fundamentales para que salga un texto que pase luego a la parte, al cuerpo legislativo que va a aprobar la ley. Lo de aguas adentro ni siquiera se presentó, se discutió en comisión. No estaba en el proyecto original. Es más, en el proyecto original habían 200 metros de protección. Se quería incluir toda la zona marítimo terrestre. Luego se redujo a 125 para hacerlo igual a lo que era el decreto del 91. Ahí se recibieron todas las opiniones técnicas de cómo debería estar conformado el parque. Y nadie hizo una moción orientada a que el parque quedara sin porción terrestre. Repito, más bien el proyecto entró con una redacción en la cual tenía 200 metros de playa de protección y se redujo a 125. En todo ese proceso no se discutió nada de eso. El término aguas adentro se introduce al final, cuando ya toda esta etapa de discusión ha sido concluida. En el puro final del proceso de discusión hay una moción que se presenta y que hace la sugerencia o que propone excluir la costa. Repito, en el análisis de todo el artículo me pareció que era la solución más lógica, más adecuada a todos los diferentes aspectos que regulaba la ley, al propósito que tenía la ley, que si había un error, porque había un error que impedía aplicar la norma, habían disposiciones contradictorias sobre los límites del parque, era que el error estaba en la expresión aguas adentro. I've just been handed a note to ask you to speak. Me acaban de entregar una nota para pedirle que hable un poco más lentamente.
¿Terminó la respuesta a mi pregunta, señor? Si no lo puedo repetir. I don't think it's, No creo que sea necesario repetirlo. Voy a tratar de hacerle preguntas más puntuales. Si se fija en la carpeta negra, quiero referirme a la ley de 1991. En la carpeta negra en el frente, creo que hay una copia del anexo C1B. Ah, no, la suya es blanca, la mía es negra. La carpeta grande. Yes. Sí, la blanca. No es que sea daltónico, sino que tenemos carpetas de distintos colores. Si se fija en la parte de adelante de la carpeta, hay dos documentos abrochados. Se los pongo aquí para que los use como referencia. Encuentra el C1B, que es la traducción de la ley de 1991. ¿En cuál pestaña está? Ah, C1B. Oh, C1B. ¿Lo acaba de encontrar? thank you. Gracias. Creo que le había dicho que había dos coordenadas en la ley de 1991. Si se fijan en el artículo 1 de la ley de 1991, si lo leo correctamente, no hay ninguna coordenada geográfica para ese punto que está al sur de la playa Ventanas. ¿Lo ve? Sureste. Yes, so there, in the 1991 law, Entonces, en la ley de 1991 había solamente una coordenada geográfica correspondiente a la parte sur de la zona descrita. La parte norte se describe simplemente como un punto en el extremo sur de Playa Ventanas. and I take Y entiendo que usted sepa, ese punto nunca se resolvió. Nunca se resolvió. it was Nunca se definió de manera oficial entre 1991 y 1995. did you see ¿Vio usted algún mapa del parque que describiera el decreto de 1991, un mapa oficial que describiera ese punto sur de la playa Ventanas? No vi ningún mapa oficial. okay now Si volvemos a las coordenadas que usted tuvo que tener en cuenta en su trabajo, si se fija en las coordenadas del norte, ¿tengo razón al pensar que esa coordenada no describe un punto de la pleamar? Por favor, ¿podría colocarle el documento frente a él para refrescarle la memoria? Vuelva a su opinión. Tal vez sea un momento apropiado en el separador 3 de la carpeta negra. Voy a repetir la pregunta. Entiendo que el punto descrito es el norte de esa zona.
pero no indica un punto de la pleamar. Lo que indica es un punto en los arrecifes costeros. And am I right? Tengo razón al pensar que la coordenada sur también es una zona que técnicamente no es un punto que está situado exactamente en la pleamar. Son preguntas técnicas. Yo soy abogado, no soy geógrafo. Could you turn to Podría... Bueno, mantenga esto aquí, pero pase por favor al separador 5 de la carpeta blanca. Estoy viendo la traducción al inglés del pedido de 5 de mayo de 2003. En el párrafo 1 de la primera consideración que se somete a su atención, dice que las coordenadas serán la franja costera situadas en los arrecifes costeros. ¿Lo ve en el párrafo 1? 5. I'm sorry if I said 5. Perdón, si dije 5, me equivoqué. 25, pido disculpas. Estamos volviendo al separador 25. Que no hice yo. Ah, perdón, sí. Pero no es de la opinión jurídica, no es la de los... Sir, I think we've already been to this document. This is Creo que ya hemos visto este documento. Yo pensaba que este fue el pedido oficial cursado a su departamento. Y mi única pregunta es las coordenadas del norte. En esta carta dice que comienza en los arrecifes costeros, que no es la línea de pleamar, ¿no es cierto? Al final de la primera página. in the English. En la traducción al inglés, párrafo 1, el primer párrafo, el párrafo 1 al final de esa página, voy a leerlo. Y usted puede tomar un momento. Aunque las coordenadas donde arrancaría la franja marina, norte 259.100 y este 332.000, están sobre los arrecifes costeros. ¿Lo ve? Okay, just to be página clear, es? I'm in 25. Estoy en el separador 25 y tanto en inglés como en español veo el mismo párrafo 1 al pie de la página. Tab. La señora Mitrototis podrá ayudarnos para estar seguros de que estemos en el mismo separador. My question, sir, Mi pregunta era, las primeras coordenadas a las cuales se hace referencia en el pedido del 5 de mayo de 2003 dice que están situadas sobre los arrecifes costeros y no en la línea de pleamar, ¿correcto? and at the top, Y en la parte superior de la página siguiente, la segunda coordenada dice que está
en tierra, 120 metros del centro, a una distancia de 120 metros del centro de la franja, pero no de la línea de pleamar. No hay ninguna referencia a 120 metros de la pleamar o la pleamar ordinaria, ¿no es cierto? Pregunta del ministro, no. So let me just, Entonces, le diría lo siguiente, desde el punto de vista cartográfico, el hecho de que el parque se extendiera en la zona marina o en la zona terrestre requeriría una corrección cartográfica para coordinarla con la línea de pleamar. Eso no lo sé porque yo no soy, ese no es mi campo, no soy geógrafo ni soy topógrafo. La interpretación que yo lo hacía es, la referencia a la pleamar ordinaria es el punto de partida de los 125 metros, ya sea que estos discurran tierra adentro o aguas adentro. La pleamar ordinaria en todo caso está ya determinada. Eso se rige por la ley de la zona marítimo terrestre, que se debe entender por pleamar ordinaria. let me turn to a different, Voy a pasar a un punto diferente. Con respecto al comentario que hizo antes respecto de la duplicación de un área que iría aguas adentro en una misma ley que también protegería las aguas territoriales. Usted hizo ese comentario antes que eso sería una duplicación, ¿correcto? Explique lo siguiente. El artículo primero de la ley que crea el parque establece que las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo formaban parte del parque. A partir de allí, si uno entiende que la línea esta que discurre paralela a la pleamar ordinaria discurre aguas adentro y que ese es el parque, 125, una franja de 125 metros, no tiene ningún sentido, puesto que de todos modos ese artículo ya ha declarado que todas las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo son parte del parque. ¿Para qué hacer una franja de 125 metros haciéndolo parte del parque si de todos modos ya era parte del parque? Con lo cual, los 125 metros, si tiene algún sentido hablar de 125 metros en el contexto de ese artículo, es porque los 125 metros son tierra adentro. No tiene ningún sentido hacerlos ir aguas adentro, porque de todos modos ya esas aguas forman parte del parque, porque todas las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo eran parte del parque, por disposición del artículo primero. Si lee con cuidado el artículo primero, ahí puede encontrar que está esa disposición. okay? So returning to the Entonces, voy a hacerle esta pregunta directamente. Yo le diría que con respecto a su conclusión de que había un error en la redacción del artículo 1, si hubo un error, fue un error intencional introducido en la ley por los diputados que por unanimidad votaron a favor de una zona definida mar adentro o aguas adentro. Fue intencional, yo no puedo determinar eso. Lo que sí puedo saber es que el artículo tiene un error y que puede ser solventado por medio de la interpretación de la norma. let me try. A ver, voy a encararlo de otra manera. Lo que quiero decirle es que no era no intencional la inclusión de la frase aguas adentro, sino que el Congreso tenía la intención de que la zona definida por esos límites fuera de las coordenadas hacia el mar y no tierra adentro. No fue un error tipográfico ni un error no intencional, sino que fue una introducción intencional que se hizo en la ley. ¿Tiene usted una pregunta para el testigo? Creo que tiene una pregunta para el testigo. That's Pido disculpas.
ya que la pregunta no fue tan bien formulada. Señor jurado, yo le estoy sugiriendo que cuando usted examinó esto, usted sabía que esto no era un error en el sentido de que la ley hacía referencia a aguas adentro por error, sino que los diputados habían decidido cambiar los límites y ponerlos aguas adentro. Sabía que los diputados habían dispuesto, porque también lo aprobaron en esa misma ley, otras disposiciones que eran contradictorias con esa expresión aguas adentro. ¿Cuál era entonces la voluntad? Lo del aguas adentro o proteger el desove de las tortugas, que no lo podían proteger si la línea discurría aguas adentro, crear una franja de 125 metros sobre un área que de todos modos ya era parque y desproteger totalmente los sitios de anidación porque los 50 metros no los protegen. El punto aquí jurídico era precisamente determinar cuál podría haber sido en la totalidad de la ley la intención del legislador. Mr. Jurado, Señor jurado, usted tiene la responsabilidad en la actualidad del SINAC, ¿no es cierto? ¿Está a cargo del SINAC? and ¿Hay un mapa oficial del gobierno a disposición del público de este parque que esté a disposición en la actualidad? A disposición del público no, porque no ha sido publicado, pero ya está elaborado. Esto va a ser, me voy a referir a un tema que abordaremos después del almuerzo, pero entiendo que la preparación de un mapa cartográfico oficial fue una de las recomendaciones de la Contraloría. ¿Estoy en lo cierto al decir que ese proceso todavía está en marcha? Lo único que falta es la publicación del mapa, ya está concluido. someone's going No se ha presentado en este procedimiento, ¿no es cierto? Que yo sepa, no sé. Antes de hacer un receso para el almuerzo, quisiera abordar otros asuntos emanados de su prueba testimonial, señor jurado. Primero, yo diría que no hubo un informe ambiental que acompañara el expediente que respaldaba la necesidad de un parque que procediera tierra adentro en vez de 125 metros aguas adentro. ¿Su opinión o me está haciendo la pregunta? I'm asking, Le estoy pidiendo que exprese su conformidad conmigo de que en el material presentado usted hizo referencia a la necesidad de los 125 metros para proteger los sitios de anidación de las tortugas. Y lo que yo le digo es que no hubo ningún informe técnico que respaldara esa conclusión. No lo sé. do you ¿Recuerda usted haber visto uno? No siempre la creación de un parque tiene un informe técnico. Señor presidente, no voy a terminar antes del almuerzo, así que tal vez podríamos hacer el receso para el almuerzo ahora y terminar por la tarde. Muy bien. Podríamos suspender por un momento.
Quisiera ver a los abogados de ambas partes, pero sin que consten actas. I think what we will do Creo que lo que haremos ahora es concluir con la prueba testimonial antes del almuerzo, pero vamos a hacer un receso de 15 minutos. Vamos a reanudar a las 12:45 para continuar el contrainterrogatorio. Y antes de hacer el receso, doctor Jurado, quisiera recordarle que usted sigue siendo testigo, sometido a su declaración, así que no puede conversar sobre su declaración testimonial con sus abogados ni con ninguna otra persona hasta que reanudemos la sesión. Muchas gracias. Así que reanudamos en 15 minutos.